La voz de mi nuera retumbaba en los parlantes del proyector mientras sus ojos se llenaban de terror. Vamos a internarla en un asilo barato y vender esta casa vieja. Con el dinero nos compramos un apartamento nuevo. Ella ni se va a dar cuenta, sorda como está. Y luego la voz de mi propio hijo. Sí, mi amor. ¿Y el testamento? Si ella empeora, heredo todo. Pero mejor acelerar las cosas antes de que gaste más en medicinas. Los tenía a todos sentados frente a mí en el comedor. Mi hijo Roberto, con su camisa planchada que yo misma le había enseñado a planchar hace 40 años. Mi nuera Ana María, con sus uñas perfectas y su sonrisa falsa que ahora se derretía como cera bajo el sol de agosto en Miami. Mis nietos, Sofía y Daniel, con los ojos abiertos como platos, sin entender todavía qué estaba pasando. El audio seguía reproduciéndose. Cada palabra era una daga. Cada risa cómplice entre ellos era sal en una herida abierta. Mami, pero ¿tú estabas sorda?, balbuceó Roberto, su cara perdiendo todo el color. Me levanté despacio de mi silla. A mis 72 años, todavía tengo la espalda recta que mi madre me enseñó a mantener cuando era niña en La Habana. Todavía tengo la dignidad que ni el exilio, ni la viudez, ni el trabajo duro de toda una vida me han podido quitar. «Sorda, mijo», respondí, mi voz firme como el malecón que dejé atrás hace 5 décadas. ¿O será que ustedes estaban ciegos a mi valor? Ana María se levantó de golpe, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Suegra, por favor, eso fue... Nosotros no...» «Siéntate, Ana María. No he terminado». Y por primera vez en años, mi nuera me obedeció. Caminé hacia el aparador donde guardaba los documentos que había preparado durante semanas. El sobre manila pesaba en mis manos, pero mi corazón se sentía más liviano que nunca. Aquí está mi nuevo testamento, certificado por el abogado Fernández, el mismo que ayudó a tu padre con la empresa antes de morir, Roberto. La casa, los ahorros, todo, irá a la Fundación Esperanza para Ancianos Abandonados. «¡No puedes hacer eso!», gritó Roberto, levantándose de la mesa con tanta fuerza que tumbó su copa de vino. El líquido rojo se esparció por el mantel blanco como sangre sobre nieve. «¿No puedo? Mijo, esta casa la compré yo. Con el sudor de mis manos, trabajando doble turno en la fábrica de costura durante 20 años. Cada ladrillo de esta casa tiene mi sudor. Cada ventana, cada puerta, cada baldosa. Tú no pusiste ni un centavo». El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. Roberto abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. Ana María se mordía el labio tan fuerte que le salió un hilito de sangre. Sofía, mi nieta de 16 años, fue la primera en hablar. «Abuela, ¿es verdad lo que dice la grabación? Papi y mami querían...». No pude responderle. El nudo en mi garganta me lo impidió. Pero la grabación ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Ana María intentó una última maniobra, su voz temblando como hoja al viento. «Doña Carmen, esto es un malentendido. Nosotros solo queríamos lo mejor para usted. Los asilos de hoy en día son muy buenos. Tienen actividades, enfermeras». «¿Asilos baratos, Ana María?». «Eso dijiste, baratos. Como si yo fuera un mueble viejo que hay que guardar en el depósito más económico. Como si mi dignidad no valiera nada». Mi nuera bajó la mirada. La palabra dignidad quedó flotando en el aire como un fantasma. «Tienen una semana para salir de mi casa», anuncié, mi voz sin temblar ni un segundo. «Una semana. Y si intentan cualquier cosa legal, tengo copias de estas grabaciones en 3 lugares diferentes, además de los testimonios del doctor Martínez que certifican que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales». Roberto dio un paso hacia mí. Por un momento, vi en sus ojos al niño que fue, al bebé que cargué en mis brazos cuando cruzamos el estrecho de la Florida en una balsa improvisada, al muchacho que me abrazaba cuando tenía pesadillas, al joven que lloró en mi hombro el día que murió su padre. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre de 50 años que había planeado encerrarme para quedarse con todo lo que me costó una vida construir. «Mami, por favor», susurró. «Una semana, Roberto. Y después de eso,
No quiero volver a verte hasta que aprendas lo que significa la palabra familia. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Mis pasos resonaban en el piso de terrazo que había fregado miles de veces. Cerré la puerta detrás de mí y solo entonces permití que las lágrimas corrieran libres. Pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de liberación. Para entender cómo llegué a ese momento en el comedor, tienen que conocer mi historia desde el principio. Nací en La Habana en 1952, en una casita humilde del barrio de Centro Habana. La casa tenía paredes de cal que se desconchaban con la humedad, un techo de tejas que goteaba cada vez que llovía, y un patio interior donde mi madre cultivaba albahaca y orégano en latas de leche condensada. Mi padre era tabaquero, de esos que enrollaban los puros a mano con una precisión casi artística. Se llamaba Aurelio y tenía las manos más hábiles que he conocido. Podía enrollar 100 puros en un día sin que ninguno quedara desparejo. Cuando llegaba del trabajo, olía a tabaco dulce, y yo corría a abrazarlo como si no lo hubiera visto en años. Mi madre se llamaba Esperanza, el mismo nombre que ahora lleva mi fundación. Ella cosía ropa para las señoras del Vedado, las familias ricas que vivían en las mansiones cerca del malecón. Pasaba horas inclinada sobre su máquina Singer, la luz de la lámpara creando sombras en su rostro concentrado. A veces, cuando los pedidos se acumulaban, cosía hasta las 3 de la mañana. Nunca la escuché quejarse, ni una sola vez. Éramos pobres, pero teníamos dignidad. Eso me lo enseñó mi madre desde que tengo memoria. Carmencita, me decía mientras me peinaba las trenzas antes de ir a la escuela, sus dedos suaves desenredando los nudos con paciencia infinita. La pobreza no es vergüenza. La vergüenza es perder el respeto por uno mismo. Puedes tener un vestido remendado, pero tiene que estar limpio. Puedes tener zapatos viejos, pero tienen que estar lustrados. La dignidad no cuesta dinero, mija. Es gratis, pero vale más que todo el oro del mundo. Crecí con esas palabras grabadas en el alma. Cada decisión que tomé en mi vida, cada sacrificio que hice, estaba guiada por esa voz suave de mi madre, recordándome quién era yo y de dónde venía. Mi padre murió de tuberculosis cuando yo tenía 15 años. Recuerdo el día como si fuera ayer. El médico saliendo de la habitación con la cabeza baja, mi madre derrumbándose contra la pared. El silencio terrible que llenó la casa. Ese día aprendí que la vida puede quitarte todo en un instante, sin aviso, sin piedad. Mi madre nunca volvió a ser la misma. Siguió cosiendo, siguió trabajando, siguió sacándonos adelante a mí y a mis 2 hermanos menores. Pero había algo en sus ojos que se apagó el día que enterramos a papá. Una luz que nunca volvió a encenderse. Ella murió 10 años después, el mismo año que me casé con Ernesto. Como si hubiera estado esperando saber que yo estaría bien antes de irse a reunirse con mi padre. A los 18 años conocí a Ernesto. Era alto, moreno, con unos ojos verdes que parecían robados del mar Caribe. Su sonrisa tenía un hoyo en la mejilla izquierda que me volvía loca. Trabajaba como mecánico en un taller cerca de mi casa, y cada vez que yo pasaba camino al mercado, él encontraba una excusa para salir a la calle. ¿Otra vez por aquí, señorita?, me preguntaba con esa sonrisa que todavía recuerdo como si fuera ayer. Se limpiaba las manos llenas de grasa en un trapo sucio, pero de alguna manera seguía pareciendo el hombre más guapo del mundo. «Este es el camino más corto al mercado», le respondía yo, aunque ambos sabíamos que era mentira. El camino más corto era por la otra cuadra. Pero yo caminaba 15 minutos extra, solo para pasar frente a ese taller, solo para ver esa sonrisa, solo para escuchar su voz. Nuestro noviazgo duró 2 años. 2 años de paseos por el malecón al atardecer, de helados en Copelia, de cartas de amor que él me escribía aunque apenas sabía redactar. Las tengo todavía, guardadas en una caja de zapatos en mi armario. Amarillentas, frágiles, pero llenas de un amor tan puro que me hacen llorar cada vez que las leo. «Carmencita de mi vida», escribió en una de ellas. No sé si las palabras que salen de mi pluma son bonitas o feas. Solo sé que cuando pienso en ti, algo me aprieta el pecho,
Y si eso es amor, entonces estoy enfermo de amor y no quiero curarme nunca. Nos casamos en 1972, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. El padre Tomás nos bendijo frente a 20 invitados, la mayoría vecinos y compañeros del taller de Ernesto. Mi vestido lo cosió mi madre con retazos de tela blanca que había guardado durante años. Era sencillo, sin encajes ni bordados, pero cuando Ernesto me vio caminar hacia el altar, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Eres la mujer más bella que he visto en mi vida», me susurró cuando llegué a su lado. No teníamos dinero para luna de miel, pero Ernesto me llevó al malecón al atardecer y vimos juntos cómo el sol se hundía en el mar. El cielo se pintó de naranja, rosa y púrpura, y el agua reflejaba los colores como un espejo mágico. «Te prometo, Carmencita», me dijo esa noche, tomando mis manos entre las suyas, «que algún día te voy a dar todo lo que mereces. Una casa grande, un carro, ropa bonita, todo». Yo le sonreí y le acaricié la mejilla áspera. «Mi amor, yo ya tengo todo lo que necesito. Te tengo a ti». No sabía que el destino tenía otros planes. Roberto nació en 1974, un bebé precioso con los ojos de su padre y mi terquedad. Ernesto estaba tan orgulloso que pasó una semana sin dormir, solo mirándolo en la cuna. Pero Cuba estaba cambiando. Las cosas se ponían más difíciles cada día. El racionamiento, las restricciones, la sensación de que el futuro se estrechaba como un callejón sin salida. En 1980, cuando Roberto tenía 6 años, Ernesto tomó la decisión más difícil de nuestras vidas. «Nos vamos, Carmen, en el Mariel. Es la única oportunidad». Me senté en la cama, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Había escuchado las historias. Todos las habíamos escuchado. Los que se ahogaban en el estrecho de la Florida, sus cuerpos nunca recuperados. Los tiburones que rodeaban las balsas, como si supieran que había presas fáciles. La guardia costera que a veces disparaba. Las tormentas que aparecían de la nada y tragaban embarcaciones enteras. «Ernesto, tenemos un niño. ¿Y si algo sale mal?». Me tomó las manos, sus ojos verdes brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Carmen, si nos quedamos, ¿qué futuro tiene Roberto aquí? Las colas para comprar arroz, el racionamiento, la vigilancia constante. ¿Eso es vida? Prefiero arriesgarme en el mar que condenar a mi hijo a vivir sin esperanza». Tenía razón. Yo lo sabía. Las cosas se ponían más difíciles cada día. El racionamiento era más estricto, las restricciones más opresivas, la sensación de que el futuro se estrechaba como un callejón sin salida. Una semana después, empaqué lo poco que teníamos en una maleta vieja. 2 mudas de ropa para cada uno, las fotos de mi madre, el anillo de bodas de Ernesto y un crucifijo que había pertenecido a mi abuela. Todo lo demás se quedó atrás. La embarcación era un desastre. Un bote de pescadores remendado 1000 veces, con un motor que sonaba como un tuberculoso tosiendo. Éramos 30 personas apretadas en un espacio para 10. Ancianos, niños, familias enteras dispuestas a morir en el intento de encontrar libertad. El cruce duró 3 días. 3 días de sed tan intensa que soñaba con agua. 3 días de hambre que me retorcía las tripas. 3 días de rezar a todos los santos mientras las olas nos sacudían como si fuéramos muñecos de trapo. La primera noche, una tormenta nos sorprendió. Las olas tenían 3 metros de alto, gigantes negros que se levantaban sobre nosotros como monstruos del infierno. El agua entraba por todos lados y los hombres achicaban con baldes mientras las mujeres abrazábamos a los niños y rezábamos. Roberto lloraba de miedo, su cuerpecito temblando contra mi pecho. «Mami, me quiero ir a casa, me quiero ir a casa». Lo sostuve tan fuerte que seguramente le dejé moretones. «Tranquilo, mi amor. Todo va a estar bien. Mami está aquí, papi está aquí. Dios nos está cuidando». No sabía si era verdad. En ese momento, con las olas rugiendo y el bote crujiendo, no estaba segura de nada. Solo sabía que si nos hundíamos, me hundiría abrazando a mi hijo. La segunda noche vimos los tiburones.
aletas grises cortando el agua a pocos metros de nosotros, dando vueltas alrededor del bote como si estuvieran esperando. Un viejo a mi lado se persignó 3 veces. «Van a voltearnos», susurró. «Saben que somos comida». Ernesto se puso de pie, arriesgándose a caer al agua. «Nadie se mueva. Quédense quietos y no hagan ruido». Pasamos horas en silencio absoluto, apenas respirando, mientras los tiburones seguían dando vueltas. Cuando finalmente se fueron, varias personas vomitaron del nervio. Llegamos a Key West más muertos que vivos. Pero llegamos. Recuerdo el momento en que pisé tierra americana. Mis piernas no me sostenían, mi cuerpo estaba deshidratado y quemado por el sol, pero me arrodillé en la arena y besé el suelo. La arena estaba caliente bajo mis labios agrietados, áspera como papel de lija, pero era el sabor más dulce que había probado en mi vida. Era el sabor de la libertad. Gracias, Dios mío. Gracias. Ernesto me ayudó a levantarme, con Roberto dormido en sus brazos. El niño olía a sal y sudor, su cuerpecito flácido de agotamiento. Lo logramos, Carmencita. Lo logramos. No sabía entonces que lo más difícil todavía estaba por venir. Ernesto consiguió trabajo en un taller mecánico en Hialeah, y yo empecé a coser en una fábrica de ropa. El sueño americano, nos decían. Pero nadie nos dijo que el sueño americano costaba 16 horas de trabajo diario, dedos sangrantes de tanto coser, y noches sin dormir contando centavos para pagar el alquiler. No me quejaba, nunca me quejé, porque cada sacrificio era por Roberto, por su futuro, por darle las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Esa era mi dignidad, trabajar en silencio, sin quejas, construyendo un futuro con mis propias manos. 5 años después de llegar a Miami, la tragedia nos golpeó sin aviso. Era un martes normal. Ernesto se había ido al trabajo a las 6 de la mañana, como siempre. Me dio un beso en la frente mientras yo preparaba el desayuno de Roberto. «Nos vemos en la noche, mi amor. Hoy voy a llegar temprano». Fueron las últimas palabras que me dijo. A las 2 de la tarde, recibí la llamada. La voz del supervisor de Ernesto temblaba al otro lado de la línea. «Señora, hubo un accidente. Necesita venir al hospital». Dejé todo botado. A Roberto lo recogió una vecina de la escuela. Tomé 3 guaguas para llegar al Jackson Memorial, corriendo los últimos 3 bloques porque no podía esperar. Pero ya era tarde. Ernesto había muerto en el camino a la sala de cirugía. Una prensa hidráulica falló mientras reparaba un motor. Lo aplastó el pecho. Los médicos dijeron que no sufrió, que fue instantáneo, pero yo sé que eso es lo que dicen siempre para consolar a las viudas. Tenía 40 años, Roberto tenía 11. Recuerdo estar parada frente a su cuerpo en la morgue del hospital. Lo habían cubierto con una sábana blanca hasta el cuello, como si estuviera durmiendo. Pero su piel ya estaba pálida, fría, sin vida. Le toqué la mejilla. Todavía podía sentir la aspereza de su barba, esa barba que me hacía cosquillas cada vez que me besaba. «Mi amor», susurré, «¿qué voy a hacer sin ti?» El mundo se derrumbó a mi alrededor. Recuerdo el día del funeral como si fuera ayer. El cementerio de Miami Memorial, el sol implacable de agosto cayendo sobre nosotros sin piedad, el olor de las flores marchitándose bajo el calor, el ataúd de madera barata porque no podíamos pagar nada mejor. Los pocos amigos que vinieron, otros exiliados tan pobres como nosotros. Roberto estaba a mi lado, agarrando mi mano con tanta fuerza que me dejó marcas durante días. Sus ojos, los ojos de su padre, estaban rojos e hinchados. No había dejado de llorar desde que le di la noticia. «Mami, ¿qué vamos a hacer ahora?», me preguntó con la voz rota mientras bajaban el ataúd a la tierra. Me arrodillé para mirarlo a los ojos de Ernesto. «Vamos a salir adelante, mijo, te lo prometo. Tu papi nos está mirando desde el cielo y no lo vamos a decepcionar. Vamos a hacer que se sienta orgulloso de nosotros». Esa promesa me sostuvo durante los años más difíciles de mi vida. Y la cumplí. A costa de mi salud, de mi juventud, de todo lo que era yo, la cumplí. Durante los siguientes 20 años, trabajé como una mula. Doble turno en la fábrica, costuras extras por las noches, limpieza de casas los fines de semana.
No había trabajo que me diera vergüenza si significaba poner comida en la mesa y pagar los estudios de Roberto. Ahorré cada centavo que pude. Viví en un apartamentico de una habitación donde Roberto y yo compartíamos el mismo colchón. Comíamos arroz con frijoles casi todos los días, con pollo solo los domingos. Pero Roberto fue a las mejores escuelas. Roberto tuvo ropa limpia y libros nuevos. Roberto se graduó de high school con honores y entró a la Universidad de Miami con una beca parcial. La otra parte la pagué yo, vendiendo tamales en el trabajo, haciendo vestidos de quinceañera para las hijas de las vecinas, cosiendo hasta que los dedos me sangraban. Cuando Roberto se graduó de ingeniero civil, yo estaba en la primera fila del auditorio, llorando de orgullo. Ese diploma era tanto mío como suyo. Cada letra estaba escrita con mi sudor. «Mami, lo logramos», me dijo abrazándome después de la ceremonia. «No, mijo, tú lo lograste. Yo solo hice lo que cualquier madre haría». No sabía entonces que estaba criando a la serpiente que un día intentaría morderme. Roberto conoció a Ana María en 1998, en una fiesta de fin de año en Coral Gables. Ella era venezolana, de una familia que había emigrado cuando Chávez empezó a complicar las cosas. Tenía ojos oscuros, cabello largo hasta la cintura y una risa que llenaba cualquier habitación. La primera vez que Roberto la trajo a casa, supe que algo había cambiado en él. La manera en que la miraba, como si fuera la única mujer en el planeta. La manera en que ella le tocaba el brazo cuando hablaba, marcándolo como suyo. No voy a mentir. Desde el principio, algo en Ana María me incomodaba. No era nada concreto. Era educada. Sonreía en los momentos correctos. Traía flores cuando venía a cenar. Pero había algo en sus ojos, una dureza escondida detrás de la dulzura que me ponía en alerta. «Mijo, ¿estás seguro de esta muchacha?», le pregunté una noche, después de que ella se fue. Roberto frunció el ceño. «Mami, Ana María es perfecta, es inteligente, es cariñosa, viene de buena familia». «No estoy hablando de su familia, estoy hablando de ella, de cómo es por dentro». «Estás siendo paranoica, mami. Siempre has sido así con mis novias». Tenía razón en algo. Yo siempre había sido protectora con él. Demasiado, quizás. Pero esta vez era diferente. Esta vez sentía un escalofrío en la espalda cada vez que Ana María me miraba cuando creía que no la estaba observando. Se casaron en el año 2000, en una boda grande que pagamos entre los tres. Bueno, que pagué yo principalmente, porque los padres de Ana María estaban pasando por un momento difícil y Roberto acababa de empezar su primer trabajo. La boda costó $30,000. $30,000 que había ahorrado para mi jubilación y que entregué sin pensarlo 2 veces porque quería ver a mi hijo feliz. Ana María ni siquiera me dio las gracias. «Es lo menos que puede hacer una suegra», la escuché decirle a una amiga en la recepción. Fingí no haber oído. Mi audición ya estaba empezando a fallar por entonces, víctima de décadas trabajando junto a máquinas de coser industriales. Pero todavía escuchaba lo suficiente. Los primeros años fueron tranquilos. Roberto progresaba en su trabajo, Ana María consiguió un puesto en una empresa de marketing, y yo seguía viviendo en mi apartamentico de Hialeah, feliz de tener un poco de paz después de tantos años de lucha. Entonces nacieron los nietos. Sofía llegó en 2008, una bebita preciosa con los ojos de su padre y la nariz de su madre. Daniel vino 2 años después, un terremoto de energía desde el primer día. Cuando Ana María quedó embarazada de Sofía, me pidieron que me mudara con ellos. «Necesitamos ayuda con el bebé, mami», dijo Roberto. «Y tu apartamento es muy pequeño, te conviene más vivir con nosotros». Lo que no dijo fue que también necesitaban ayuda con el alquiler. El apartamento en Coral Gables era caro, y con un bebé en camino, los gastos se multiplicaban. Vendí mi apartamentico y puse todo el dinero en la compra de una casa en Kendall. Una casa amplia, con 4 habitaciones, jardín y un porche donde podía sentarme a ver el atardecer. La casa estaba a mi nombre. Eso fue lo único en lo que insistí. «Es mi inversión para el futuro», les expliqué. «Si algún día me pasa algo, ustedes la heredan. Pero mientras yo viva, es mi casa». Ana María no estaba contenta con ese arreglo.
La vi apretar los labios cuando el abogado leyó los documentos, pero Roberto la calmó con una mirada y ella firmó sin decir nada. Debí haber prestado más atención a esa mirada. Me mudé a la casa de Kendall en 2008, pensando que comenzaba una nueva etapa feliz de mi vida. Abuela de tiempo completo, rodeada de mi familia, disfrutando por fin los frutos de décadas de trabajo. Qué ingenua fui. Los primeros meses fueron maravillosos. Sofía era un ángel, dormía bien, comía bien y me miraba con esos ojitos que me derretían el corazón. Yo me encargaba de ella mientras Roberto trabajaba y Ana María se recuperaba del parto. La recuperación duró 6 meses. Después de eso, Ana María volvió a trabajar y yo me quedé como la cuidadora principal. No me importaba. Adoraba a mi nieta más que a mi propia vida, pero empecé a notar pequeños cambios. Ana María dejó de darme las gracias cuando le tenía la cena lista. Roberto dejó de preguntarme cómo estaba. Mis opiniones sobre la crianza de Sofía eran ignoradas o, peor aún, ridiculizadas. Suegra, esas son ideas viejas, me decía Ana María cuando sugería algo. Ya no estamos en Cuba, aquí las cosas se hacen diferente. Cuando Daniel nació, la situación empeoró. Ahora tenía 2 nietos que cuidar, más toda la casa que limpiar, más la comida que preparar. Roberto y Ana María llegaban del trabajo exhaustos, comían lo que yo había cocinado y se encerraban en su cuarto a ver televisión. Yo me quedaba lavando los platos, doblando la ropa, preparando los lonches para el día siguiente. «Mami, tú eres la experta en estas cosas», me decía Roberto cuando le pedía ayuda. «A mí se me quema hasta el agua». Era una broma. Siempre era una broma. Pero las bromas, repetidas 1000 veces, dejan de ser graciosas. Mi audición seguía deteriorándose. A los 65 años, necesité mi primer aparato auditivo. Era un modelo discreto, casi invisible, que se escondía detrás de la oreja. Al principio lo usaba todo el tiempo, pero me di cuenta de algo curioso. Cuando el aparato estaba apagado, la familia hablaba diferente, más libre, más sincera. Un día estaba en mi cuarto descansando cuando escuché a Ana María hablando por teléfono con una amiga. Hablaba en voz alta, pensando que yo no la oía. «Sí, chica, mi suegra está cada vez peor, sorda como una tapia, pero me conviene tenerla aquí, así no pago niñera». ¿Tú sabes lo que cuesta una niñera en Miami? $4,000 al mes. Mi suegra me sale gratis, y además cocina. Sentí como si me hubieran echado agua helada. Gratis. Yo le salía gratis. Todos esos años de sacrificio, de amor incondicional, de trabajo sin descanso, y para ella yo era solo mano de obra gratuita. Esa noche lloré en silencio hasta el amanecer. Pero no dije nada. No hice nada. Seguí cocinando, limpiando, cuidando a mis nietos, porque ellos sí me querían. Sofía y Daniel me abrazaban cada noche antes de dormir, me contaban sus secretos, me dibujaban cartas de amor. Por ellos aguanté. Por ellos me tragué el orgullo y continué siendo la sirvienta invisible de mi propia casa. Todo cambió una noche de marzo de 2024. Yo tenía 72 años. Mi audición había empeorado significativamente en los últimos años y el audiólogo me había dado un aparato nuevo, más potente. Un modelo digital que captaba hasta los susurros más leves. Esa noche me acosté temprano. Había sido un día agotador. Limpiar toda la casa, cocinar un asado para 6 personas. Vinieron unos amigos de Roberto, lavar la montaña de platos, pero no podía dormir. Tenía ese dolor en las rodillas que me atormenta desde hace años. Así que me quedé acostada en la oscuridad, con el aparato auditivo puesto, tratando de relajarme. Fue entonces cuando escuché las voces. Venían de la cocina. Roberto y Ana María, hablando en voz baja. Pensaban que yo estaba dormida, que no oía nada. Mi primer impulso fue quitarme el aparato. No espiar conversaciones privadas, pero algo en el tono de Ana María me detuvo. Había una urgencia, una intensidad que me puso en alerta. «Roberto, ya es hora de hablar en serio sobre tu mamá». «¿Qué pasa ahora, Ana?» «Lo que pasa es que está cada vez peor, cada día más lenta, más sorda, más estorbo.
Sentí un golpe en el pecho. Estorbo, así me llamaba, la misma cocina donde le había enseñado a hacer café cubano. El mismo espacio donde celebramos cuando Roberto consiguió su primer trabajo. Ahora, ese lugar sagrado era el escenario de su traición. No exageres, amor. Mi mamá todavía ayuda mucho. ¿Ayuda? Roberto, abre los ojos. La semana pasada dejó quemando una olla en la estufa. Antes de ayer se le olvidó darle la merienda a Daniel. La casa está cada vez más sucia porque ella ya no puede limpiar como antes. Bueno, es que ya tiene 72 años. Exacto. Y va a seguir empeorando. ¿Tú te imaginas cómo va a ser cuando tenga 80? ¿Vamos a estar cambiándole pañales? Silencio. ¿Qué propones? Preguntó Roberto finalmente. Hay asilos muy buenos. Bueno, no muy buenos, pero decentes y baratos. Podemos internarla y decir que es por su bien, que necesita cuidado profesional. Ana, es mi mamá. Tu mamá que está sorda como una piedra y que nos tiene viviendo en esta casa vieja que ya debería ser nuestra. Roberto, piensa. Si la internamos, podemos vender esta casa, comprarnos un apartamento en Brickell, cerca de tu trabajo. Los niños pueden ir a mejores escuelas, nuestra vida sería mucho más fácil. Otro silencio. Más largo este. ¿Y el testamento? Preguntó Roberto. Mi corazón se detuvo. Justamente, si tu mamá empeora mentalmente, ¿qué es lo que va a pasar si se pone senil? Tú puedes pedir ser su guardián legal. Controlas todo, su dinero, sus propiedades, sus decisiones médicas. Y cuando muera, que espero sea pronto, heredas todo. Ana, eso suena ¿muy qué? ¿Muy inteligente? Roberto, llevamos 20 años aguantando a tu mamá. 20 años siendo su enfermero, su cocinero, su todo. Ya es hora de que pensemos en nosotros. Pero mami siempre nos ayudó. ¿Nos ayudó con qué, Roberto? Esta casa la compramos entre todos. La compramos con su dinero. Ella puso casi todo. Pero a nombre de ella, no a nuestro nombre. Nos dejó afuera del título. Tu mamá es más viva de lo que parece. O lo era, antes de quedarse sorda y tonta. Escuché a Roberto suspirar. Déjame pensarlo. No hay mucho que pensar, amor. Mañana llamo a unos lugares para averiguar precios. Y también voy a hablar con un abogado para ver lo del guardianato legal. Dice mi prima que se puede hacer si un médico certifica que la persona no está en sus cabales. ¿Y cómo conseguimos eso? Fácil. Hay doctores que por unos pesos firman lo que sea. Además, tu mamá ya está sorda. No es difícil exagerar un poquito, decir que tiene demencia, que alucina. Ana María, eso es fraude. Eso es sobrevivir, Roberto. Es pensar en nuestro futuro y el de nuestros hijos. ¿O prefieres seguir siendo el hijito de mamá hasta que se muera en 20 años? Escuché pasos. Estaban saliendo de la cocina. Está bien, dijo Roberto. Averigua lo que tengas que averiguar. Pero con cuidado. No quiero que nadie sospeche. ¿Quién va a sospechar? Tu mamá no oye ni los truenos. Se rieron los dos. Una risa baja, cómplice, que me heló la sangre. Me quedé paralizada en mi cama por horas. Las lágrimas corrían sin control, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de rabia, una rabia fría, densa, que me llenaba el pecho como plomo derretido. Mi propio hijo, el niño que cargué en mis brazos huyendo de Cuba, el muchacho por el que sacrifiqué todo. Mi juventud, mi salud, mis sueños, el hombre al que le di mi vida entera. Estaba planeando encerrarme para quedarse con mi casa. La almohada olía a lavanda, el mismo suavizante que usaba desde hace 30 años, un olor que siempre me calmaba. Esa noche, nada podía calmarme. Esa noche no dormí, pero cuando amaneció, ya tenía un plan. La leona había despertado. A la mañana siguiente, me levanté temprano como siempre. Preparé el desayuno, desperté a los nietos, les empaqué el almuerzo para la escuela. Sonreí a Roberto cuando bajó a desayunar. Le serví el café a Ana María con la misma amabilidad de siempre. Nadie notó nada diferente. Pero por dentro, yo había cambiado. La madre sumisa y callada había muerto durante la noche. En su lugar, había despertado algo diferente, algo más fuerte, más astuto, más peligroso. Una leona acorralada. Mi primer movimiento
fue buscar aliados. A mis 72 años, no tenía muchas amistades cercanas. La vida de sirvienta invisible no deja tiempo para socializar, pero sí tenía un as bajo la manga. El abogado Fernández. Eduardo Fernández había sido amigo de Ernesto desde los tiempos de Cuba. Emigró un año antes que nosotros y fue el primero en ayudarnos cuando llegamos a Miami, sin conocernos de nada. Nos prestó dinero, nos consiguió trabajo, nos guió por el laberinto burocrático de ser inmigrantes en Estados Unidos. Cuando Ernesto murió, Eduardo se encargó de todo el papeleo legal sin cobrarme un centavo. Y desde entonces, cada Navidad sin falta, me llamaba para saludarme y asegurarse de que todo estaba bien. Era el único que sabía cuánto valía realmente mi casa, y el único en quien podía confiar. Esperé 3 días para contactarlo. No quería levantar sospechas. Seguí con mi rutina habitual: cocinar, limpiar, cuidar nietos, pero ahora prestaba atención a cada palabra que se decía en la casa. El jueves, aprovechando que Roberto estaba en el trabajo y Ana María tenía una reunión, le pedí a una vecina que me llevara al banco con la excusa de actualizar mi libreta de ahorros. En el camino, la convencí de desviarme unos minutos al despacho de Eduardo. Lo encontré más viejo de lo que recordaba. 80 años, el pelo blanco como algodón, pero los ojos todavía afilados como cuchillos. Carmencita, qué sorpresa. ¿Pasó algo? Le conté todo. Cada palabra que había escuchado, cada detalle del plan de mi hijo y mi nuera. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Eduardo escuchó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada frase. Hijos de... Perdón, Carmen, pero esto es lo más bajo que he escuchado en 50 años de ejercer el derecho. ¿Qué puedo hacer, Eduardo? No quiero ir a un asilo. No quiero que me quiten mi casa. Pero tampoco quiero ir a la cárcel por grabarlo sin permiso. Eduardo sonrió, una sonrisa de abogado viejo que ha visto de todo. En Florida, solo necesitas el consentimiento de una de las partes para grabar una conversación. Tú eres una de las partes si la conversación ocurre en tu presencia, aunque ellos no lo sepan. Además, lo que están planeando es fraude, abuso de ancianos y varios delitos más. Las grabaciones serían admisibles como prueba. ¿Entonces puedo grabarlos? Puedes y debes, pero necesitamos más que conversaciones sobre planes. Necesitamos que actúen, que den pasos concretos hacia su objetivo. Eso hará el caso más sólido. ¿Y mi testamento? Si algo me pasa antes de que... Eso lo arreglamos ahora mismo. Vamos a modificar tu testamento hoy. Si quieres desheredarlos completamente, podemos hacerlo. Pensé en mis nietos. Sofía y Daniel no tenían culpa de nada, eran víctimas inocentes de la codicia de sus padres. No quiero que los nietos sufran. Ellos me quieren de verdad. Eduardo asintió. Podemos crear un fideicomiso para ellos. El dinero estará protegido hasta que cumplan 25 años, fuera del alcance de sus padres. Tú puedes seguir viéndolos y dejándoles lo que quieras, pero Roberto y Ana María no tocan un centavo. Hazlo. Durante las siguientes 2 horas, reconstruimos mi testamento desde cero. La casa iría a una fundación para ancianos abandonados, con la condición de que yo pudiera vivir en ella hasta mi muerte. Los ahorros se dividirían entre el fideicomiso de los nietos y donaciones a organizaciones benéficas. Roberto y Ana María solo recibirían $1 cada uno, para que no puedan impugnar el testamento alegando que fueron olvidados. Antes de irme, Eduardo me dio un consejo más. Carmencita, necesitas un teléfono nuevo. Uno de esos smartphones que los jóvenes usan. Tienen aplicaciones para grabar conversaciones, tomar fotos, guardar evidencia. Y lo más importante, que ni tu hijo ni tu nuera sepan que lo tienes. Esa misma tarde, compré un iPhone en la tienda de la esquina. El vendedor era un muchacho cubano que me ayudó a configurarlo todo. Le dije que era un regalo para mi nieta, y él no hizo preguntas. Empecé a grabar esa misma noche. Durante las siguientes 6 semanas, me convertí en espía dentro de mi propia casa. Fingía dormir temprano, pero dejaba el aparato auditivo encendido y el teléfono grabando. Me sentaba en la sala, leyendo, mientras ellos hablaban en la cocina. Encontré excusas para estar cerca cada vez que sospechaba que planeaban algo.
Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Ana María había contactado a 3 asilos diferentes. Tenía folletos escondidos en su mesita de noche, todos de lugares baratos en zonas alejadas de Miami. Uno de ellos tenía múltiples quejas por negligencia y maltrato. Roberto había empezado a preguntar, inocentemente, sobre mis finanzas. ¿Cuánto tenía en el banco? Si había otras propiedades. ¿Dónde guardaba los documentos importantes? Pero lo más escalofriante fue lo que escuché la tercera semana. Ya hablé con el doctor Romero, dijo Ana María una noche. Dice que por $500 certifica lo que queramos. Demencia senil, pérdida de facultades, lo que sea. ¿Es confiable? Mija, ese hombre ha firmado certificados falsos para media comunidad. Tiene una clínica en Sweetwater, de esas que nadie revisa. Le llevamos a tu mamá, él la examina 5 minutos y ya tenemos el papel. ¿Y si mi mamá no quiere ir? La convencemos de que es un chequeo de rutina, o mejor aún, la llevamos mientras está dormida y le inventamos que tuvo un episodio. Así también sirve de evidencia. Tuve que morderme la lengua para no gritar. Estaban planeando drogarme, llevarme dormida a un médico corrupto, falsificar un diagnóstico de demencia para poder declararme incompetente. Esa noche mandé las grabaciones a Eduardo por correo electrónico. Él las guardó en múltiples lugares seguros y empezó a preparar un caso legal. «Esto es serio, Carmen», me dijo cuando lo llamé al día siguiente. «Estamos hablando de conspiración para cometer fraude, abuso de anciano, potencialmente secuestro. Podría haber cargos criminales. No quiero que mi hijo vaya a la cárcel. Lo entiendo, pero necesitas protección. Te voy a dar el contacto de un detective privado amigo mío. Él puede documentar todo de manera profesional, por si acaso». También contacté a mi médico de cabecera, el doctor Martínez, y le expliqué la situación. Me hizo un examen completo, certificando que estaba en perfecto uso de mis facultades mentales. Firmó un documento detallado describiendo mi estado de salud física y mental, con fecha y testigos. Si Ana María quería jugar sucio, yo tenía mis propias cartas. La 5ª semana, conseguí la evidencia final que necesitaba. Roberto y Ana María habían invitado a cenar al famoso doctor Romero. Pensaban que yo estaba en mi cuarto dormida, pero yo estaba detrás de la puerta del pasillo, con el teléfono grabando. «Entonces, doctor, ¿cuándo podemos traer a la señora para el examen?» «Cuando quieran, pero les recomiendo que antes le den algo para calmarla. Unas gotas de lorazepam en el café. Así está más dócil y el examen es más convincente. ¿Y el certificado?» El certificado lo tienen al día siguiente. Diagnóstico de demencia senil moderada, con recomendación de cuidado institucional. Con eso pueden pedir la tutela legal sin problemas. ¿Cuánto es? 500 por el certificado. Otros 500 si necesitan que testifique en corte. Hecho. Escuché el sonido de billetes cambiando de manos. Tenía todo lo que necesitaba. Esperé 2 semanas más. Quería estar completamente segura de que no me faltaba ninguna pieza del rompecabezas. También necesitaba prepararme emocionalmente. Lo que estaba a punto de hacer destruiría a mi familia para siempre. No habría vuelta atrás. Durante esas 2 semanas observé a Roberto con ojos nuevos. Buscaba al niño que había criado, al muchacho que me abrazaba cuando tenía miedo. Pero solo veía a un extraño. Un hombre débil, dominado por su esposa, dispuesto a traicionar a su propia madre por dinero. ¿Dónde me había equivocado? ¿Lo había consentido demasiado? ¿Le había dado todo sin enseñarle el valor del sacrificio? Las preguntas me torturaban en la madrugada, pero las respuestas ya no importaban. Lo hecho estaba. El viernes de la última semana de abril, anuncié que quería hacer una cena especial de familia. «Es que hace mucho que no nos sentamos todos juntos», expliqué con mi mejor sonrisa de viejita inocente. «Quiero cocinar como en los viejos tiempos». Ana María aceptó con entusiasmo. Probablemente pensó que sería una de las últimas cenas antes de encerrarme en un asilo. Me pasé todo el día cocinando. Lechón asado, arroz moro, yuca con mojo, tostones, flan de coco de postre. El olor del lechón recién asado llenaba la casa. El mismo aroma que acompañaba nuestras nochebuenas de antes, cuando Roberto niño me abrazaba las piernas mientras yo cocinaba. Ahora
Ese mismo olor perfumaba el aire mientras preparaba su caída. Puse la mesa con el mantel bueno, el que solo sacaba para Nochebuena. La tela almidonada crujía bajo mis dedos mientras la alisaba. Encendí velas, saqué la vajilla de porcelana que había sido de mi madre. Cada plato que colocaba era un paso más hacia la verdad. A las 7 de la noche, todos estaban sentados. Roberto, Ana María, Sofía, Daniel. Una familia perfecta, lista para la última cena. Comimos entre risas forzadas y conversaciones vacías. El sonido de los cubiertos contra la porcelana llenaba los silencios incómodos. Yo me quedé callada la mayor parte del tiempo, contestando con monosílabos cuando me preguntaban algo, haciéndome la sorda. Esa misma cocina donde Roberto niño me ayudaba a hacer croquetas, sus manitas llenas de masa, riéndose cuando le salpicaba la nariz. Ahora era el escenario donde todo se iba a derrumbar. Después del postre, me levanté. Familia, tengo una sorpresa para ustedes. Ana María sonrió con condescendencia. ¡Qué sorpresa, suegra! Caminé hacia el mueble del televisor, donde había escondido mi laptop conectada al proyector. Aprendí a usar tecnología, dije. Los nietos me enseñaron. Sofía me sonrió orgullosa. Pobre niña. No sabía lo que estaba por escuchar. Prendí el proyector. La pantalla se iluminó en la pared blanca del comedor. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Y apreté play. La voz de Ana María llenó la habitación. Vamos a internarla en un asilo barato y vender esta casa vieja. Vi cómo los colores desaparecían de sus caras. Cómo Roberto abría la boca sin que saliera ningún sonido. Cómo Ana María se llevaba las manos al pecho como si estuviera teniendo un infarto. Les mostré todo. Las conversaciones sobre el asilo, los planes del médico corrupto, el sonido de los $500 cambiando de manos, cada palabra, cada risa, cada conspiración. Duraron 15 minutos las grabaciones, los 15 minutos más largos de mi vida. Observé sus cuerpos traicionarlos. Roberto apretaba los puños sobre la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos como hueso. Ana María clavaba las uñas en el mantel, dejando medias lunas en la tela almidonada. Daniel se cubrió la boca con ambas manos, los ojos enormes, como si quisiera impedir que un grito escapara. Sofía lloraba en silencio, las lágrimas cayendo sobre su plato intacto. El olor del lechón, que antes llenaba la casa con promesa de celebración, ahora parecía el aroma de un velorio. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, el mismo reloj que Ernesto me regaló para nuestro 10º aniversario. Sofía fue la primera en romperlo. Papi, mami, ¿es verdad lo que dice la grabación? Roberto no podía mirar a su hija a los ojos. Sus manos temblaban sobre la mesa. Daniel habló por primera vez, su voz de adolescente quebrándose. Abuela, yo no sabía. Te juro que yo no sabía nada. Lo sé, mi amor. Lo sé. Ana María intentó recuperarse, alisándose el cabello con dedos temblorosos. Suegra, esto es... Nosotros solo... Fue un malentendido. ¿Malentendido? Me di la vuelta para enfrentarla. ¿Planear encerrarme en un asilo barato es un malentendido? ¿Sobornar a un médico para que me declare demente es un malentendido? ¿Planear drogarme para llevarme dormida a una cita falsa es un malentendido? Mami. Roberto extendió la mano hacia mí. Me alejé. No me toques. No tienes derecho a tocarme. Saqué el sobre con los documentos. Esto es mi nuevo testamento. Firmado, certificado, registrado. La casa va a una fundación para ancianos abandonados. El dinero va a un fideicomiso para mis nietos, fuera de su alcance hasta que cumplan 25 años. Ustedes dos. Miré a Roberto y Ana María. Recibirán exactamente $1 cada uno. Ana María se puso de pie. No puede hacer eso. Esa casa también es nuestra. Esa casa es mía, comprada con mi dinero, a mi nombre, con mi sudor. Ustedes no pusieron ni un centavo. Pero vivimos aquí 20 años. Tenemos derechos. Vivieron aquí de gratis, mientras yo les cocinaba, les limpiaba, les criaba a los hijos. Si alguien tiene derechos aquí, soy yo. Roberto se dejó caer en la silla, derrotado.
Mami, por favor, dame una oportunidad de explicar. No hay nada que explicar, mijo. Te escuché decir que querías acelerar las cosas, que querías heredar antes de que yo gastara más en medicinas. Te escuché reírte con tu mujer de que yo era una vieja sorda e inútil. Te escuché aceptar el plan del médico corrupto. Fue Ana María la que... No te atrevas, lo interrumpí. No te atrevas a culparla a ella sola. Ella propuso, pero tú aceptaste. Tú me criaste, no ella. Tú sabías quién soy, lo que sacrifiqué por ti, y aún así elegiste la plata sobre tu propia madre. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No podía contenerlas más. Tienen una semana para irse de mi casa. Si intentan cualquier cosa legal, tengo copias de estas grabaciones con mi abogado, con un detective privado, y en 3 servicios de almacenamiento en la nube. También tengo un certificado médico del doctor Martínez confirmando que estoy perfectamente sana mentalmente. El doctor Romero, su médico corrupto, ya está siendo investigado por las autoridades. Ana María palideció aún más. ¿Lo denunciaste? A él y a ustedes. No voy a presentar cargos criminales porque no quiero ver a mi hijo en la cárcel. Pero las autoridades están al tanto de todo. Si me pasa cualquier cosa, cualquier accidente sospechoso, cualquier cosa, saben exactamente dónde buscar. Me di la vuelta para irme a mi habitación. Pero antes, me detuve frente a mis nietos. Sofía lloraba silenciosamente. Daniel parecía en shock. Mis amores, ustedes no tienen culpa de nada. Los quiero con toda mi alma y siempre voy a estar aquí para ustedes. Pero necesito que entiendan algo. Lo que sus padres planeaban hacer estaba mal. Muy mal. Y aunque me duele en el alma, no puedo dejar que eso quede sin consecuencias. Abracé a cada uno brevemente. Pueden venir a verme cuando quieran. Esta siempre va a ser su casa también, pero sus padres ya no son bienvenidos aquí. Y me fui a mi cuarto. Escuché los gritos de Ana María, los sollozos de Roberto, el caos que dejé atrás. Pero ya no me importaba. La leona había rugido. La semana que les di para irse fue la más extraña de mi vida. Ana María alternaba entre el silencio hostil y los intentos desesperados de reconciliación. Un día me ignoraba completamente. Al siguiente, me traía café a la cama jurando que todo había sido un malentendido, que ella me quería como a su propia madre. No le creí ni por un segundo. Roberto estaba destruido. Lo veía caminar por la casa como un fantasma, con los ojos rojos de no dormir. Varias veces lo encontré llorando solo en el garaje. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaba perdonado. Esa parte era la madre que había en mí, la que nunca dejaría de amarlo sin importar lo que hiciera. Pero otra parte, más fuerte, recordaba cada palabra que había dicho, cada risa cómplice, cada plan para encerrarme. Esa parte mantuvo la puerta de mi corazón cerrada. Los nietos fueron los que más me preocupaban. Sofía, a sus 16 años, entendía perfectamente lo que había pasado. La vi enfrentarse a sus padres varias veces durante esa semana. ¿Cómo pudieron hacerle eso a la abuela?, les gritó una noche. Ella nos dio todo, y ustedes querían botarla como si fuera basura. Ana María intentó justificarse. Mija, tú no entiendes. Era por el bien de la familia. ¿Por el bien de quién? ¿Por el bien tuyo? Porque lo único que escuché en esas grabaciones fue plata, plata, plata. Nunca escuché que les importara lo que la abuela quería. Daniel, con sus 14 años, estaba más confundido. No entendía cómo sus padres, sus héroes, podían haber hecho algo tan malo. Lo vi abrazando a su madre un día y negándose a hablarle al siguiente. Una tarde, lo encontré sentado solo en el porche, mirando el jardín que yo había plantado con mis propias manos. El olor de los jazmines llenaba el aire. «Abuela», me dijo sin mirarme, «yo no quiero irme. Esta es mi casa. Contigo». Me senté a su lado y le tomé la mano. Sus dedos ya eran más grandes que los míos. ¿Cuándo había crecido tanto? «Mi amor, tienes que estar con tus padres. Eres menor de edad». Pero ellos, lo que hicieron estuvo mal, muy mal, pero siguen siendo tus padres y te quieren a su manera. ¿Y tú, abuela? ¿Tú también me quieres?
Con toda mi alma, Daniel. Y eso nunca va a cambiar. Pase lo que pase, esta puerta siempre va a estar abierta para ti. Me abrazó como no lo hacía desde que era niño. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. El silencio, ese silencio que ellos creían era mi prisión, ahora nos envolvía a los dos como un refugio. El viernes vinieron los de la mudanza. Ana María había conseguido un apartamento pequeño en Hialeah, cerca de su trabajo, lejos de Kendall, lejos de la casa que habían querido robarme. Verlos empacar sus cosas fue surrealista. 20 años de vida juntos, reducidos a cajas de cartón y bolsas de plástico. Roberto vino a despedirse. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mami, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene excusa, pero quiero que sepas, siempre te quise. Te sigo queriendo, y aunque me tome el resto de mi vida, voy a hacer lo que sea para que me perdones. Lo miré por un largo momento. Mijo, yo también te quiero. Nunca voy a dejar de quererte, porque eres mi hijo, pero el amor no es suficiente. El amor sin respeto no vale nada. Y tú me faltaste el respeto de la peor manera posible. Lo sé. No, no lo sabes. Todavía no lo sabes. Pero un día, cuando tus hijos crezcan y tengan sus propias familias, vas a entender lo que se siente. Vas a entender el dolor de ser traicionado por la persona que más amas en el mundo. Le di un beso en la frente, como hacía cuando era niño. Adiós, Roberto. Cuida a mis nietos y trata de ser mejor persona de lo que fuiste conmigo. Se fue llorando. No miré hacia atrás cuando el camión de mudanza salió de mi calle. Han pasado 6 meses desde aquella cena. Mi vida cambió completamente, pero no de la manera que imaginaba. Después de que se fueron, la casa se sintió enorme y vacía. Caminaba por los pasillos escuchando el eco de mis propios pasos. Las habitaciones de los nietos, vacías. La cocina donde había preparado miles de comidas, silenciosa. El sofá donde Ana María se sentaba a ver televisión mientras yo lavaba los platos, desocupado. Al principio, pensé que me volvería loca de soledad. Hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola, y yo sentía las dos cosas al mismo tiempo. Las primeras noches fueron las peores. Me despertaba a las 3 de la mañana, buscando los ruidos familiares de la casa. El ronquido de Roberto, la tos de Daniel cuando tenía alergia, el crujido de las escaleras cuando Ana María bajaba por agua. Pero solo había silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Hubo momentos en que dudé de mi decisión. ¿Había hecho bien en echarlos? ¿Debería haberles dado otra oportunidad? Al fin y al cabo, Roberto era mi único hijo, mi sangre, la persona por la que había sacrificado todo. Pero entonces recordaba las grabaciones, los planes para internarme, las risas crueles, la frase que más me dolía de todas: sorda como está, ni se va a dar cuenta. No, no me arrepentía. Había hecho lo correcto. Pero entonces recordé algo que Eduardo me había dicho una tarde, cuando fui a su despacho a firmar unos papeles. Carmencita, ahora tienes la oportunidad de vivir para ti, quizás por primera vez en 70 años. Ya criaste a tu hijo, ya trabajaste hasta el agotamiento, ya diste todo lo que tenías. Ahora es tu turno. ¿Qué quieres hacer con el tiempo que te queda? La pregunta me dejó muda. Nadie me había preguntado eso en décadas. Quizás nunca. ¿Qué quería yo? ¿Quién era yo, más allá de madre, viuda, sirvienta, abuela? Me tomó semanas encontrar la respuesta, pero cuando la encontré, mi vida empezó a cambiar. Empecé poco a poco. Contraté a una señora para que me ayudara con la limpieza 2 veces por semana. No porque no pudiera hacerlo sola, sino porque me merecía descansar después de décadas de trabajo sin pausa. La señora se llama Gladys, es nicaragüense, tiene mi edad y se ha convertido en mi amiga más cercana. Tomamos café juntas después de limpiar y me cuenta historias de su tierra que me hacen reír hasta llorar. Retomé mi pasión por la costura, pero ahora por placer, no por necesidad. Empecé a hacer vestidos para las niñas del barrio, sin cobrar nada. Vestidos de princesa para las quinceañeras, trajecitos para los bautizos, disfraces para Halloween. Me recordaba a mi madre,
cosiendo para las señoras del vedado con amor y precisión, sus dedos volando sobre la tela como si bailaran. Compré una máquina de coser nueva, moderna, que hace cosas que mi madre ni hubiera soñado. A veces, mientras coso, siento que ella está a mi lado, guiando mis manos, sonriendo con orgullo. Ahora, cuando Gladys y yo tomamos café en el porche después de limpiar, soy yo quien elige la música. Y siempre pongo Celia Cruz bien alto. La vida es un carnaval, canta Celia, y yo canto con ella a todo pulmón, sin importarme quién me escuche, porque ahora puedo. Porque esta es mi casa, mi porche, mi vida. Me uní a un grupo de señoras mayores que se reúne en el centro comunitario de Kendall. Somos 15, todas hispanas, todas sobrevivientes de una u otra manera. Jugamos dominó los martes, hacemos yoga adaptada los jueves, vamos a excursiones los sábados, al Sea Aquarium, a los Everglades, al mall de Dadeland. Cosas simples, pero que me llenan de alegría. Tengo más amigas ahora, a los 72 años, que en toda mi vida anterior. Mujeres increíbles con historias increíbles. Dolores, que escapó de Venezuela con sus 4 hijos cuando Maduro les quitó todo. Esperanza, que sobrevivió a un marido violento durante 30 años antes de encontrar el valor de dejarlo. Mercedes, que enterró a 3 hijos, pero sigue sonriendo cada día. Ellas me entienden. Ellas saben lo que es sacrificarlo todo por la familia y recibir traición a cambio. Ellas son mi nueva familia. La Fundación para Ancianos Abandonados empezó a funcionar hace 2 meses. Le puse el nombre de mi madre, Fundación Esperanza. Con la ayuda de Eduardo y unos voluntarios del centro comunitario, empezamos a identificar casos de ancianos en situaciones similares a la mía. Hijos ingratos que los querían desechar como muebles viejos, familias que los maltrataban o explotaban. Ya hemos ayudado a 12 ancianos. Les conseguimos abogados, les damos apoyo emocional, les recordamos que no están solos. Un señor de 80 años me abrazó la semana pasada, llorando como un niño. Gracias, doña Carmen. Yo pensé que nadie me iba a ayudar. Para eso estamos, mi amor. Los viejos tenemos que cuidarnos entre nosotros. Sofía viene a verme todos los fines de semana. Es una joven increíble, llena de principios y valentía. A sus 16 años, tiene más madurez que muchos adultos que conozco. Me cuenta sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre el muchacho que le gusta, pero que todavía no se atreve a invitarla a salir. Abuela, ¿cómo supiste que el abuelo Ernesto era el indicado?, me preguntó un domingo, mientras comíamos helado en el porche. Lo supe desde que lo vi por primera vez, le respondí. Pero también lo supe cada día después de eso. El amor verdadero no es solo un flechazo, mija. Es una decisión que tomas cada mañana cuando te despiertas. Sofía me contó que les dijo a sus padres que cuando cumpla 18 se va a mudar conmigo. Abuela, tú me enseñaste más sobre dignidad y fortaleza que ellos en toda mi vida. Quiero estar contigo. Quiero aprender de ti. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Después de todo el dolor, después de toda la traición, aquí estaba mi nieta, eligiéndome. Eligiendo estar a mi lado, no por interés, sino por amor. Mija, tu casa siempre estará aquí, pero también necesitas vivir tu vida. Estudiar, trabajar, enamorarte. No te limites por una vieja como yo. Abuela, estar contigo no es limitarme, es exactamente lo contrario. Daniel viene menos frecuentemente, una vez al mes, a veces menos. Todavía está procesando todo lo que pasó. A sus 14 años, el mundo que conocía se derrumbó de un día para otro. Sus padres, sus héroes, resultaron ser villanos. Su abuela, la viejita sorda que él pensaba que no entendía nada, resultó ser la persona más fuerte de la familia. Es mucho para procesar, pero cuando viene, me abraza largo y fuerte, escondiendo su cara en mi hombro como hacía cuando era pequeño. Y sé que, con el tiempo, él también va a entender. Va a crecer, va a madurar, y va a darse cuenta de que lo que hice no fue por venganza, sino por amor propio. De Roberto supe por los nietos. Aparentemente, el matrimonio con Ana María se está desmoronando. Sin la casa que tanto codiciaban, sin el dinero que esperaban heredar,
Sin el colchón de tener a la vieja cuidándoles todo gratis, empezaron a culparse mutuamente. «Es tu culpa», le grita Ana María. «Si hubieras convencido a tu mamá desde el principio». «¿Mi culpa? Tú fuiste la del plan. Tú contactaste al médico corrupto». Sofía me contó que se gritan todas las noches, que el apartamento de Hialea está lleno de tensión, que ella y Daniel se encierran en su cuarto para no escuchar. No me alegra su sufrimiento. No soy tan rencorosa, pero tampoco me duele. Cada quien cosecha lo que siembra. Ellos sembraron traición y ahora están cosechando amargura. Hace un mes, Roberto me escribió una carta larga, 4 páginas escritas a mano, con esa letra desprolija que siempre tuvo. Me pedía perdón. Me juraba que había cambiado. Me rogaba que le diera otra oportunidad. Prometía que iba a dejar a Ana María, que iba a ser mejor hijo, que iba a compensarme por todo el daño. No le contesté. No porque no quiera perdonarlo. Una parte de mí, la parte que lo cargó en brazos durante la travesía del Mariel, esa parte todavía lo ama. Siempre lo va a amar. Es mi hijo, mi sangre, la extensión de mi corazón. Pero perdonar no significa olvidar. Y no estoy lista para fingir que nada pasó. Quizás algún día lo perdone. Quizás algún día pueda mirarlo sin ver la traición en sus ojos, sin escuchar el eco de sus palabras crueles en mi memoria. Pero ese día no ha llegado todavía. Y está bien. El perdón no tiene fecha límite. Llegará cuando tenga que llegar, si es que llega. Por ahora estoy concentrada en vivir, en disfrutar cada amanecer que Dios me regala, en ayudar a otros ancianos que sufren lo que yo sufrí, en ser la mejor abuela posible para Sofía y Daniel, en coser vestidos, jugar dominó, hacer yoga, reírme con mis amigas nuevas, en ser Carmen, no la mamá de Roberto, no la sirvienta de la familia, no la vieja sorda inútil, solo Carmen. Por primera vez en 72 años, solo yo. El otro día, mientras veía el atardecer desde mi porche, comprado con mi sudor, defendido con mi dignidad, pensé en Ernesto, en su promesa de darme todo lo que merecía. «Mi amor», le dije al cielo, que se pintaba de naranja como aquella noche en el malecón de La Habana. «Al final me di todo sola, pero sé que me estás mirando y estás orgulloso». Una brisa suave me acarició el rostro. Olía a jazmín y a sal del mar, aunque el mar está lejos de Kendall, casi como un beso. Sonreí. El silencio de la casa ya no era vacío, era paz. La leona había rugido, y ahora descansaba en su territorio, rodeada de amor verdadero. Si estás viendo este video, quizás estés pasando por algo similar. Quizás tus hijos, los que criaste con tanto amor, te están tratando como un estorbo. Quizás tus nueras o yernos miran tu casa y ven dólares en lugar de tu hogar. Quizás te sientes solo, asustado, sin saber qué hacer. Déjame decirte algo. No estás solo. Hay miles de nosotros. Ancianos que dimos todo por nuestras familias, que trabajamos hasta el agotamiento, que sacrificamos nuestros sueños para que ellos pudieran realizar los suyos. Y ahora, cuando más los necesitamos, nos dan la espalda. Pero no somos víctimas, somos sobrevivientes. Cada arruga en nuestra cara es una batalla ganada. Cada cana en nuestra cabeza es un día de lucha. Somos más fuertes de lo que nadie imagina. Si estás sufriendo abuso, si te quieren robar tu casa o tu dinero, si te tratan como si fueras invisible, busca ayuda. Habla con un abogado. Contacta a las autoridades. No te quedes callado. El silencio puede ser un arma, como lo fue para mí, pero también puede ser una prisión. Rompe el silencio. Defiéndete, porque aunque tengas 70, 80 o 90 años, todavía tienes voz y mereces ser escuchado. Porque el silencio que ellos usaron como arma se convirtió en mi escudo y luego en mi rugido. La vieja sorda que creían inútil había demostrado que todavía rugía, y ahora el mundo entero la escucha.